8 de la mañana con 23 minutos. La semana pasada el Instituto Nacional Electoral realizó un foro internacional sobre los debates de candidatos pensando en la elección presidencial del próximo año. Tuve el honor de ser invitado para dar mi opinión en este foro y vamos a abordar este tema porque hay una gran discusión a nivel nacional sobre los debates presidenciales. El primero que se dio en México fue en mayo de 1994. Participaron el entonces candidato del PRI, Ernesto Zedillo, el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y el candidato del PAN, Diego Fernández de Ceballos. Y es un debate recordado por muchas cosas, pero de ahí a entonces como que han venido a menos los debates. Los candidatos han procurado que sean espacios en los que ellos tienen poco que perder y por lo mismo no arriesgan mucho, y hemos llegado a un punto de que los debates, no solo de candidatos presidenciales, sino a casi cualquier cargo, se vuelven pues bastante planos, bastante aburridos, hasta sosos, diría yo, por la forma en que todo mundo se cuida de poder perder algo en este debate. Y el Instituto Nacional Electoral está convencido de que tiene que cambiar el formato para que vuelva a ser relevante este instrumento durante la campaña. Me acompaña aquí en la mesa, se lo agradezco mucho, el consejero electoral del INE, Benito Nasif, quien encabeza la Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral. Benito, ¿cómo estás? Hola, Pascal, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti. Gracias por estar aquí. Pues tengo entendido que el INE cree que pueden volver a ser relevantes mediante un cambio de formato los debates que tengan lugar en la campaña presidencial. Bueno, estamos convencidos de dos cosas en el INE. En primer lugar, que los debates son una gran oportunidad durante las campañas para que la gente conozca más de cerca a quienes le están pidiendo su confianza, su apoyo expresado a través del voto, ¿sí? Poca gente tiene la oportunidad de ir, digamos, a un meeting de un candidato o una candidata, digamos, conocer de manera más cercana a los que participan en la contienda. Los debates abren esa única oportunidad y lo hemos visto con los niveles de audiencia que alcanzan, a pesar de las rigideces del formato y de las justificadas críticas que se han hecho a esto. Los debates presidenciales son eventos muy importantes durante las campañas. Nuestra segunda convicción es que necesitamos más, un poco más al menos. La ley los obliga a hacer 2. La ley establece un mínimo de 2, ¿sí? Y pues abre la posibilidad de hacer más de 2, ¿no? Y en tercer lugar, yo diría, los debates quizás son el mejor formato para que pues se transmita información relevante al ciudadano y que va a utilizarla al momento de votar. Aunque mucha gente ya llega decidida, al menos eso expresan las encuestas, siempre hay un porcentaje de gente que está pensando por quién votar, y que el debate puede añadir un poco esa información, puede proporcionar esa información adicional que se requiere. ¿Cómo se llegó al punto? Porque creo que es una convicción pues casi general, no es que tenga yo una encuesta, pero con cualquier persona que platica uno al respecto, pues siente que la verdad se han vuelto espacios aburridos. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Por qué, digamos, después del primer debate en 94, que yo creo que tuvo muchas cosas muy relevantes, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, una de las razones, creo yo, Pascal, es que se han puesto demasiadas reglas y los debates generan poca interacción entre los mismos candidatos. Es decir, hay poco debate, poca discusión en los debates, y en algunos casos esta rigidez de las reglas hace que se conviertan en pues un conjunto como de soliloquios, de monólogos donde ellos, cada quien tiene su propio mensaje y no hay realmente una discusión. Una de las grandes áreas de oportunidad que vemos en el Instituto Nacional Electoral de cara a los próximos debates, Pascal, es que haya
moderadores más activos, una moderación más activa en los debates, de manera pues que flexibilicemos las reglas y según las cuales cada participante tiene un tiempo asignado y estrictamente, y no te puedes mover de él, en aras de darles el mismo a todos, ¿sí? Y darle la oportunidad al moderador de que propicie la discusión, haga las preguntas que la gente espera que se le hagan y que respondan los candidatos, y que se genere una discusión con un hilo conductor, ¿sí? Sin que necesariamente tengas que estar pasando a otro tema cuando no has agotado uno que aún resulta de interés para la audiencia, ¿no? El hecho de que la ley imponga que todos los candidatos tengan que ser invitados, no sabemos cuántos candidatos va a haber, pero hemos tenido elecciones hasta de 9 candidatos en la boleta. El caso es que cuando son más de 3, pues se complica justamente eso, esa posibilidad de discutir. ¿Esto es superable o no hay forma de superar? Digamos, si son 5 candidatos o 6 candidatos, todos tendrán que estar ahí, y entonces pues se vuelve más difícil, incluso siendo creativos con el formato, de generar discusión. Es correcto. Esa es una regla que se desprende de nuestra propia legislación, y en repetidas ocasiones la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Suprema Corte de Justicia, ha dejado claro que la regla de invitación es una. Tienes que invitar a todos los candidatos registrados. Si este número crece significativamente, pues eso plantea un reto enorme a los organizadores de debates. Es algo que hemos visto no solamente en México, sino en otros países. Así es que nosotros estamos esperando que ese número se defina, y en función de ese número, pues tratar de ajustar las reglas para tener la discusión que se pueda tener con un número de voces más grande de lo que tuvimos, por ejemplo, la vez pasada, que fueron 4. Claro, ahora esto justamente pues rema en contra de la intención del INE de fijar las reglas antes de saber quiénes son los nombres de los candidatos, para que estos, como ha pasado antes, pues no incidan metiendo sus propias preferencias. Pero si el INE tiene que esperar hasta que todas las candidaturas estén definidas para saber cuántos son y ajustar, como tú dices, las reglas, pues creo que eso dificulta, ¿no? Es correcto. Hay algunas que creo que tienen que definirse ex ante, ¿no? Fecha. Como las fechas, como el número de debates también. Sí. Eso, y ciertas reglas generales de los formatos. Pero hay otras que tendrán que adecuarse a las circunstancias muy específicas de cada caso, particularmente al número de participantes en el debate. Bueno, ¿está permitido, la legislación tiene algún tipo de restricción de que los medios de comunicación organizaran un debate e invitaran a un número menor de candidatos del que estarán en la boleta? Bueno, también la Sala Superior del Tribunal ha sido muy enfática en este punto, y nos ha dicho que cualquiera que organice un debate, ya sea la autoridad electoral o un medio, tendrá que invitar a todos. Ahora, algo que está como pendiente de definirse legalmente es el formato que se utilizó, por ejemplo, en el debate que se organizó entre candidatos a la gubernatura del Estado de México, donde el organizador del debate dividió el debate en 2 partes. En una primera parte participaron los 4 aspirantes de los partidos más votados o con mayor intención del voto, y en una segunda parte participaron los otros. Entonces, eso fue impugnado ante el Instituto Electoral del Estado de México. Está pendiente la resolución por parte del Tribunal Electoral local, y creo que es uno de estos casos donde la Sala Superior del Tribunal Electoral eventualmente tendrá la oportunidad de fijar un criterio, y yo hago votos porque permita
este tipo de flexibilidad a los organizadores del debate. Como presidente de la Comisión de Debates, ¿qué opinas sobre la propuesta que echó Enrique Krause de que sean 10 debates? Bueno, a mí me parece muy buena, ¿sí? Creo que el INE hace una parte organizando, lo que se propone hacer es organizar 3, y me parece que los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil podrían hacer la otra parte de el resto de los debates que propone Enrique Krause. Creo que es una buena idea, ¿sí? Poner a los candidatos siempre a debatir lo más que se pueda para que la gente tenga la oportunidad de conocerlos mejor. Me imagino que algo que ya decidieron es que no haya edecanes en los debates de 2018. Hay algunas lecciones que nos deja la experiencia y que sí hemos aprendido, y creo que esa es una de ellas. Bueno, ¿cuáles otras? ¿Cuáles otras cosas están tomando en cuenta la Comisión de Debates en la discusión que está teniendo de qué es lo que se debe evitar que se ha hecho en el pasado para volverlo más interesante o que por lo menos lo que la gente retenga de este debate sea las ideas de los candidatos? Yo creo que la principal lección es flexibilidad, ¿sí? Para que, por ejemplo, recuerdo que en el debate del 2002, el primer debate, hubo reglas muy rígidas para la producción, para el movimiento de las cámaras. Son reglas que se acordaron en negociaciones o reuniones con los propios partidos políticos, y creo que hay algunas cosas que sí debes acordar con los participantes, pero hay otras cosas que la autoridad o el organizador de los debates debe decidir más bien pensando en la audiencia que en quienes están participando en el debate. Bueno, finalmente me dices que están pensando en 3, se ha hablado de algunas sedes, se ha hablado de algunas fechas, entiendo que se quiere que el tercero ocurra antes de que comience el Mundial de fútbol. ¿Qué nos podrías contar sobre esto para concluir? Sí, bueno, tenemos este evento súper mediático que cae justo, que inicia, si no mal recuerdo, el 14 de junio y dura un mes, ¿no? Y dura un mes, sí. Y que tiene un enorme efecto mediático porque atrae la atención de, pues, la televisión, buena parte de la radio también. Y queremos llegar justo a la organización del último debate antes de que esto ocurra. Luego se genera mucha incertidumbre porque no sabes qué día va a jugar la selección mexicana. Mucha gente ha especulado que el día de las elecciones va a jugar la selección. No se puede saber. No se puede saber. Ni siquiera se ha hecho el sorteo. Entonces, la verdad es que especular sobre eso es... Exactamente. Y una forma de evitar la incertidumbre es... precisamente moviendo las fechas un poco antes. Entonces, se ha hablado de Mérida, se ha hablado de Tijuana. Sí, en las reuniones de la comisión se ha hablado de Mérida, Tijuana, Ciudad de México, y incluso Monterrey también. Monterrey también ha estado en la lista. Bueno. Y Ciudad Juárez, porque hay la intención de que se escoja una ciudad fronteriza para uno de los debates. Por obvias razones. Por obvias razones. Creo que sería muy bueno. Pues bien, Benito Nasif, consejero electoral, presidente de la Comisión de Debates, vamos a seguir este tema con mucha puntualidad y ojalá tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Creo que es muy relevante. Yo también pienso que es un instrumento que, aunque ha caído un poco, pues, en este aspecto cuadrado, incluso aburrido, creo que no deja de ser un instrumento muy valioso para la toma de decisiones por parte de los electores. Claro que sí, Pascal, muchas gracias a ti. Te lo aprecio mucho, te aprecio mucho que hayas venido. Gracias, Benito Nasif. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Una pausa, regresamos enseguida.